¿Cuántos vinieron a crecer en la palabra esta mañana? Y usted que está conectado por las redes sociales o por cualquier plataforma digital, quiero incentivarlo, animarlo de que tome este momento como un momento de parte de Dios para su vida. Todos estamos aquí para crecer en la palabra, así que bienvenido. Si usted puede compartir esta transmisión, sería de gran bendición a otra persona. Usted se dará cuenta que a través de ese botoncito de compartir, usted está abriendo una puerta a alguien que a lo mejor está necesitado de una palabra, una oración o simplemente que alguien le anime, y a través de la palabra de Dios el Espíritu Santo comienza a obrar en ellos. Así que le animo que lo haga y le doy gracias también por estar acá con nosotros. Pero vamos a la palabra de Dios. Feliz de estar acá. Así que vamos a un verso muy conocido por todos nosotros, y es Jeremías 33:3. Creo que todos se lo saben de memoria. Creo que es algo que usted ha dicho, ha hablado, ha recitado en muchas ocasiones en su vida. Dice así la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé. Este es el Señor hablándonos directamente. Clama que yo te voy a responder y te daré cosas y te concederé o te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Otro verso de la Biblia que es muy común y es muy conocido entre nosotros es Juan 10:27, y dice así: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. Note lo que dice: yo las conozco y ellas me siguen. Lo que está hablando estos dos versos es de comunicación, es de cómo nosotros nos comunicamos con Dios. Tenemos la habilidad de escuchar la voz de Dios. Es por eso que hoy quiero hablar por unos minutos bajo el tema: cómo reconocer la voz de Dios y la voz del enemigo. Porque muchas veces nosotros podemos decir: soy hijo de Dios, Dios me habla, tenemos promesa de que Dios nos habla, pero no se ha dado cuenta que a veces es un poco interesante cómo reconocer si es Dios o el enemigo. Dígame si usted no se ha hecho esa pregunta: ¿será que es Dios que me está hablando? ¿Será que son ideas mías? ¿Será que son mis emociones que me están motivando a hacer algo? Una de las preguntas más comunes que me han hecho a mí en el ministerio es: ¿cómo puedo reconocer la voz de Dios? ¿O cómo puedo saber que es Dios el que me está hablando? Recordemos algo, y para aquellos que estaban esperando que comenzara, ya comencé, ¿ok? Recordemos algo, que Dios habla de diferentes maneras. Dios puede hablarnos, obviamente, a través de su palabra. Hay un dicho, y lo dije la vez anterior que vine acá, es que a veces decimos: Señor, háblame, pero no abrimos la palabra de Dios. Si decimos que la Biblia es la palabra de Dios, es la manera más directa de poder escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando hablamos o decimos: Señor, háblame, entendamos que hay muchas maneras en que Dios habla. Primero habla a través de su palabra. Luego habla a través de la voz del Espíritu Santo, que no es audible, pero sí es interna. El Espíritu nos guía a toda verdad, dice la Biblia. También habla a través de seres humanos. Usa instrumentos para hablarnos. Pero hay algo que normalmente hemos fallado en identificar, especialmente cuando estamos hablando del ser humano o que el Espíritu Santo me habla, es que puede ser que un humano puede hacerse pasar por la voz de Dios, pero no es la voz de Dios. Entonces tenemos que tener esa claridad y ese sentido de identificar cómo Dios nos habla. Ahora, hay muchas maneras en que podemos reconocer la voz de Dios o la voz del enemigo. Hoy me voy a enfocar solo en dos. Y créame, hay una lista muy larga, pero por el tiempo me voy a enfocar solo en dos. La primera manera de reconocer la voz de Dios es identificando las formas activas que Dios se relaciona con el hombre. Entonces, la primera manera de reconocer la voz de Dios es que la voz de Dios te detiene, la voz del enemigo te acelera.
La voz de Dios muchas veces te va a detener. Te va a decir: hey, cálmate, siéntate, tranquilo, yo estoy en control. Pero la voz del enemigo tiende a desesperarnos y a adelantarnos a los tiempos. Y ahí es donde quiero enfocarme. La voz de Dios te detiene, la voz del enemigo te acelera. Note que la palabra detener es esperar. Cuando nosotros citamos la Biblia, pacientemente esperé en el Señor, y es un salmo maravilloso donde decimos: wow, paciencia, qué hermoso se siente hasta cantar pacientemente. Y no me voy a poner a cantar porque todos salen corriendo, pero es hermoso citar esto y decir pacientemente. Pero cuando nos toca tener paciencia, nos desesperamos. Porque la Biblia nos narra y nos dice: debo de tener paciencia, pero al momento en que yo tengo que activarla a mi vida, entonces no sé cómo hacerlo. El libro de Hebreos dice: pues es necesaria la paciencia, para, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El problema es que queremos obtener la promesa sin la paciencia. Y la Biblia está diciendo: digan todos, necesaria. Yo quiero que lo diga como más fuerte para que se convenza a sí mismo. Es necesaria. Ay, pastor, pero usted no sabe cuántos años he estado esperando yo por ese príncipe azul. Sigue esperando hasta que Dios te hable. Ahora, ¿cómo vamos a identificarlo? Lo primero es esperar. Nota que Isaías 40:31 dicen: pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas, ¿qué? Dígalo fuerte, nuevas. Es decir, no puedes tener nuevas fuerzas si no estás esperando. Entonces a veces decimos: Señor, dame fuerzas, pero no estoy dispuesto a esperar. Entonces Dios no puede darte nuevas fuerzas si no estás esperando. Dice: volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Todos quieren la parte de volarás como águila, correrás y no te fatigarás, caminarás y no te cansarás, pero nadie quiere esperar. Entonces la voz de Dios te detiene, te espera. Ahora, hay tres razones principales por la cual Dios quiere que esperes. La primera razón es para que no entres en pánico y ansiedad. Cuando nosotros esperamos en el Señor, si esperamos en nuestras fuerzas no va a funcionar, pero si esperamos en el Señor, no le permites ni a la ansiedad ni al pánico tomar control de tu vida, porque entiendes que estás fundamentado en la espera. Y aunque cueste esperar, estoy confiado. Entonces, cuando estoy confiado, tengo control de mis emociones. Por eso Dios está interesado que estés tranquilo, que estés confiado. Es la manera en que Dios te va a hablar. ¿Cómo reconozco su voz? Porque su voz dice: tranquilo, espera, confía, no entres en pánico, no entres en ansiedad. La incertidumbre produce ansiedad, y la ansiedad, escúcheme bien, y la intensidad de la ansiedad se transforma en pánico. Es decir, pánico es ansiedad crónica. Es el máximo nivel de ansiedad. Por eso Mateo 6:25 Jesús nos reiteró una y otra vez. Habla sobre el afán y la ansiedad. No afanéis por el día de mañana, porque traerá tu propio afán. Y lo hemos leído una y otra vez. Pero cuando estamos en la necesidad, entramos en pánico y ansiedad. Y Dios está diciendo: espera. Reconocer la voz de Dios es simplemente decirle: estoy dispuesto a pasar de la desesperación a la espera. Recuerda, la voz de Dios te va a detener muchas veces para que pienses antes que hablar, y no hablar y después pensar. Porque a veces hablamos y ofendemos y hacemos un gran problema, y después estamos: ay, Señor, perdóname, ¿por qué tuve que abrir la boca, Señor? ¿Por qué? Porque nos desesperamos y nos dejamos manipular por nuestras emociones. Dígase usted mismo: soy un ser emocional. Dígalo: soy un ser emocional, pero sirvo a un Dios espiritual.
¿Qué es lo que sucede ahí? Estoy cediendo mis emociones al Espíritu de Dios. Es por eso que la Biblia dice que Él te guía, y me gusta esa palabra, te guía a toda verdad. Porque a veces nos metimos tantas mentiras en nuestra mente por nuestras emociones o por escuchar la voz equivocada, que nos desviamos del propósito de Dios para nuestras vidas. Y luego estamos pagando las consecuencias simplemente porque no pudimos identificar la voz de Dios. El segundo aspecto, ¿por qué? O segunda razón, porque Dios está interesado en que esperes, en que no te aceleres, es para que confíes en su providencia. Esta palabra a veces la decimos pero no la entendemos. Permítame decirle qué significa providencia. Providencia es la medida que se toma para lograr un fin determinado o para prevenir o remediar un daño o un peligro. Es decir, la providencia de Dios te detiene para que no cometas errores. Note que a veces decimos: es que se me va a pasar el tiempo, es que se me va a ir el tren, es que no logré identificar y tengo que agarrar lo que se me aparezca, porque se me han ido muchas cosas de mi mano y ahora lo primero que aparezca lo voy a agarrar. Pero a lo mejor lo tomas, pero no es de parte de Dios. La providencia de Dios precisamente está ahí para librarte del mal. No quiere decir que no se va a cumplir sus promesas. Quiere decir que vas a pasar por un proceso en el cual Dios te enseñará cuál es su perfecta voluntad. Cuando hablamos de José, los sueños de José no murieron cuando sus hermanos lo vendieron. El sueño de José no fue cancelado cuando estuvo en la cárcel. El sueño de José fue guardado por la providencia de Dios. Dios guarda su propósito, pues Él cumplirá su propósito en mí según su voluntad en el cielo. Aquí es donde fallamos. Pretendemos que Dios cumpla mi propósito en mí, cuando Dios está diciendo que Él cumplirá su propósito en mí. Entonces tenemos que cambiar la dinámica de cómo nosotros aún pedimos. Señor, no es tu propósito, no es mi propósito, es tu propósito. Por eso Jesús, cuando nos enseñó a orar, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Es decir, yo voy a caminar según la providencia de Dios, según la voluntad de Dios. ¿Cómo identifico la voz de Dios? La voz de Dios te detiene. Tercera razón, porque Él quiere que entendamos este principio, para que aprendas y crezcas en el proceso. Porque porque yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudaré, dice Isaías 41:13. Está diciendo: aprende a confiar totalmente en mí, porque cuando aprendes a confiar totalmente en mí, yo te voy a ayudar, aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo el salmista. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, y tu vara y tu callado me infundirán ¿qué? Aliento. Cuando no tengas aliento, cuando no sepas qué hacer, detente un momento, porque la voz de Dios te detiene, la voz del enemigo te apresura. Jamás tomes decisiones permanentes con emociones temporales. El problema es que somos emocionalistas y tomamos decisiones permanentes en una emoción que es temporal. Hoy estamos bien, mañana estamos mal, hoy estamos mal y mañana estaremos bien. Pero la providencia, el favor, el amor de Dios nos va a hacer crecer en el proceso. Ahora, ¿por qué el enemigo está interesado en apresurarte? La voz de Dios te detiene, la voz del enemigo te apresura. Porque Satanás, si él no logra detenerte, te acelera. Si él no logra detenerte, él te va a acelerar. ¿Para qué? Para que tropieces en piedra, para que te desboques, para que te desesperes.
para que no esperes en Dios, sino que actúes conforme a lo que tú crees que está bien. Entonces, Él está interesado en apresurarte. Cuando vemos los versos, los muchachos se fatigan. Por ejemplo, Isaías 40:30 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Por qué Él está interesado en apresurarte? La primera razón: para que te fatigues, para que te canses, para que flaquees y para que caigas. Ese es su primer interés. Lo primero que Él quiere hacer: te voy a fatigar. Es decir, te voy a acelerar para que quedes cansado y tires la toalla antes de tiempo. Note que los que son expertos en maratones, lo que sucede es esto. En los maratones hay que tener una habilidad física y una destreza física que solo se desarrolla a través del entrenamiento. Yo no puedo, obviamente se me nota, yo no puedo ir a correr 10 millas, porque es probable que no llegue ni a la primera, o si sigo a la segunda me desmayo, porque mi condición física no está todavía adaptada. Pero si comienzo progresivamente a entrenar, si comienzo progresivamente a activar ciertas áreas de mi cuerpo, en desarrollar ciertas habilidades para poder resistir una carrera larga, ¿qué sucede? Viene a través del entrenamiento. No me voy a fatigar fácilmente porque voy a desarrollarme poco a poco. Pero ¿qué sucede si yo logro o intento correr antes de mi tiempo? Es que me voy a fatigar porque me estoy acelerando a los tiempos. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Los jóvenes está diciendo: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, porque normalmente no ven las consecuencias. Cuando nosotros somos jóvenes no vemos la consecuencia. Mis hijos no ven la consecuencia de ciertos comportamientos. Y es donde yo entro y le digo: hijo, no, por mi experiencia eso no se hace de esa manera, porque vas a pagar una consecuencia. Te vas a cansar, vas a tirar la toalla, vas a pagar una consecuencia de tus actos. Y ellos piensan que se lo saben todo y van y lo hacen de todas maneras, y después vienen llorando diciendo: ay, la regué, papá, ¿ahora qué hago? Y uno tiene que entrar como un padre amoroso a ayudarle a solucionar su problema. Lo que está diciendo: hay una inmadurez en la experiencia de la vida. Cuando el enemigo te acelera es para que tú reacciones y no acciones. Ahora, la palabra reacción quiere decir actuar antes de tiempo. Por eso es reaccionar. Actúo antes del tiempo debido. Pero cuando acciono es que tengo ya un plan hecho para poder tomar el siguiente paso que me llevará a la meta. Entonces el problema es que cuando el enemigo te acelera, quiere que reacciones a todo. Reaccionas con un grito, reaccionas con una actitud, reaccionas con un golpe, reaccionas con una rabia incontrolable y pagas consecuencias. Por eso te fatigas, te cansas y caes, y luego le estás echando la culpa a Dios. Es porque Dios no me ayudó. No, Dios te ayudó. Él dijo que esperaras, pero tú te aceleraste. Entonces, para reconocer la voz de Dios te detiene, la voz del enemigo te acelera. La segunda razón por qué Él quiere acelerarte es para que dejes de confiar, precisamente lo que acabo de decir, para que dejes de confiar en Dios y confíes en tus propios decisiones y destino. Yo lo puedo hacer, yo no necesito a nadie, yo no necesito a Dios en mi vida. Él me abandonó, yo lo voy a hacer por mi propia fuerza. Está reaccionando en el momento de desesperación, como le pasó a Eva. ¿Qué sucedió? Entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Note lo que dice: el árbol era bueno para comer, agradable a sus ojos y codiciable. No porque sea bueno, agradable y codiciable quiere decir que es de Dios.
Eso se lo tiro a las solteras que están buscando hoy en día. Agradable. Por aquí gritaron, no sé por qué gritaron aquí atrás, pero bueno. Agradable, codiciable, interesante. Esto tiene que ser de Dios. Y a lo mejor es un diablo vestido de ángel. O viceversa. O en tantas áreas hay un trabajo que es codiciable, agradable, pero es corrupto y va en contra de los principios divinos. Entonces el enemigo te acelera. ¿Para qué? Para que caigas en su trampa. La tercera razón por qué el enemigo, estamos hablando de cómo identificar la voz de Dios y la voz del enemigo. La voz de Dios te detiene, la voz del enemigo te acelera, porque él quiere acelerarte. La tercera razón es para que mueras, escúcheme bien, mueras en el proceso. Para que ya te des por vencido en el proceso. ¿Qué es morir en el proceso? Mueres espiritualmente, morir espiritualmente consiste en separarte de Dios. La Escritura enseña en cuanto a dos causas de la muerte espiritual. La primera es la caída del hombre y la segunda es la propia desobediencia del hombre. Entonces, cuando desobedeces el plan de Dios, te aceleras, estás desobedeciendo el plan que Dios tenía para ti. Mire lo que dice Proverbios 19:2. Tampoco es bueno para una persona carecer de conocimiento, y el que se apresura con los pies peca. El que se apresura con los pies, ¿qué hace? Peca. Y el pecado te separa de Dios. Porque ¿qué es pecado? Es simplemente violar principios divinos en tu vida. Entonces el enemigo está interesado en que corras, en que te aceleres. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, escúcheme bien, cuando llegó, mire lo que le presentas el enemigo. Si eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. Acelérate. Si eres hijo de Dios, lánzate abajo. Acelérate. Si eres hijo de Dios, todo esto te daré si postrado me adorare. Acelérate, acelérate. Demuéstrame. Y vivimos en el mundo de demuéstrame para confiar en ti, en demostrar quiénes somos. Porque el enemigo, cuando te acelera, te hace lo mismo que le quiso hacer a Jesús. Demuéstrame si eres hijo de Dios. Si eres esto, hazlo, acelérate, porque tienes que cumplir un propósito. De todas maneras vas a tener que morir. Lánzate del pináculo del templo, para que vas a morir de todas maneras. Pero no iba a morir según el propósito de Dios, sino iba a morir según la voz del enemigo. Entonces la voz de Dios te detiene, la voz del enemigo te acelera. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Por qué no le da un aplauso a ese Dios maravilloso? Entonces, la primera razón o la primera manera de identificar la voz de Dios es la voz de Dios dígalo fuerte, la voz de Dios dígalo fuerte, detiene. La voz de Dios escríbalo ahí en las redes sociales. La voz de Dios la voz del enemigo te acelera. Así que no le permitas a nadie decir: vengo de parte de Dios a darte un mensaje, vete ya. Ten cuidado. Primero ve a tus rodillas y ve que el Espíritu Santo te muestra. Porque Dios es un Dios de paz. Mire, ¿cómo puedo identificar si es la voluntad de Dios? Tengo paz. Voy a tomar una decisión en paz. Voy a dormir en paz. Voy a estar tranquilo. Si es del enemigo, voy a estar acelerado. Voy a estar nervioso. No tengo tranquilidad, pero lo voy a hacer. Tenga cuidado, porque el Espíritu te guía a toda verdad. Y donde no hay paz, Dios no puede habitar. La segunda manera de poder identificar la voz de Dios y la voz del enemigo: la voz de Dios te defiende, la voz del enemigo te acusa. ¿Cómo puedo identificar? La voz de Dios siempre, un padre siempre va a defender a sus hijos. Un enemigo siempre va a acusarte. Nota
que cuando vemos la historia de esta ramera en Juan 8, encontramos que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado con él le enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Mira, suena como lo chismoso. En el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Note que le mencionaron la ley de Moisés. ¿Para qué? Para acelerarlo. Es decir, vamos, toma ya una decisión. Si tú crees en esta palabra. Al mismo Jesús le trataron de jugar que se acelerara. Pero mira lo que él hizo. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, noten esto, como no contestó, insistían: dinos. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros o los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en el medio. Entonces, mire lo que sucede. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo, escuche esto, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios nunca, escuche esto, ha estado interesado en acusarnos. No lo hizo con Adán y Eva, ni tampoco Jesús lo hizo con la mujer que encontró cometiendo el acto del adulterio. ¿Por qué? Porque aquí encontramos algo esencial. Aquí está la clave. Conocer la voz de Dios te va a defender, nunca te va a acusar. El que viene a acusarte, el que viene a ponerte por el piso es, me van a perdonar lo que voy a decir, pero es un instrumento del enemigo. Porque Jesús está demostrando que si a una mujer prostituta, que la ley le daba los derechos a estos hombres de acusarla, todavía él tuvo compasión de ella y le dijo: no voy a permitir ni que la ley ni que ustedes me inciten a hacer algo que no está en mi naturaleza, porque la naturaleza de nuestro Padre Celestial es siempre tener misericordia de nosotros. Ni yo, que soy ese Dios manifestado en carne, que soy perfecto, que soy santo, que no hay pecado en mí, que puedo señalar a todos, ni yo te condeno, porque vine a pagar por tus pecados, no a condenarte por tus pecados. Entonces la voz del enemigo te va siempre a condenar, pero Dios te va a defender. Hay tres interesantes formas o prácticas de por qué Dios está interesado hacer esto con nosotros. Es para que nosotros entendamos la justicia de Dios. Dios es un Dios justo, Dios es un Dios que ama, Dios es un Dios de justicia. Si alguno oye mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo. Escuche estas palabras, por favor, iglesia, porque creo que es lo que más necesita la iglesia de hoy. Créame, esto es lo que más necesita la iglesia de hoy. Juan 10:47 dice: si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, eso lo juzgará en el día final. Pero yo no lo voy a juzgar, porque la palabra misma se encargará de hacerlo. Entonces no pretenda usted ser mejor que Dios, por favor. Si quieres identificar la voz de Dios te defiende.
Si alguien dice Dios me mandó, es porque Dios le va a dar una palabra para defender tu vida, no para arruinar tu vida. Hay personas que han aconsejado en la carne y han producido un efecto negativo en personas que lo han llevado hasta el suicidio, imagínense. Porque era la misma voz de Dios o queriéndose pasar, era la voz del enemigo queriéndose pasar por la voz de Dios. Recuerde esto, ¿cómo puedo identificar la voz de Dios? La voz de Dios te defiende. Segundo, es para que entiendas por qué te defiende, para que entiendas la misericordia. Dios es un Dios de misericordia. Dios está interesado en defenderte porque Dios es misericordioso y ama la misericordia. Pero dice, vaya y aprendan lo que significa. Lo que piden ustedes es misericordia y no sacrificio, porque no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores. Vaya, le dijo, vayan y entiendan lo que esto significa. Misericordia. Porque ustedes están enfocados solamente en sacrificio, sacrificio, sacrificio. Y yo estoy interesado en misericordia, misericordia, misericordia. Entonces la voz de Dios te va a defender por su misericordia. Tercero, Él es el que va a salvar tu alma. Entonces cuando Él te va a defender, porque Él quiere que entienda que Él vino a salvar tu alma, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice Lucas 19:10. Jesús no estaba interesado en condenar a la mujer por sus pecados. Por eso le dijo, mujer, ni yo te condeno. Pero sí estaba interesado en salvarla. Por eso le dijo, vete y no peques más. No te condeno, pero te doy un consejo, vete y no peques más. La voz de Dios te defiende. La voz del enemigo te acusa. ¿Por qué? Porque Él es el acusador. Yo quiero que vayan pasando los músicos. Él es el acusador de tu vida. Porque Él está interesado en acusarte. Dice la Biblia que Él está frente de Dios acusándote todos los días en Apocalipsis 12:10. El que nos acusa de día y de noche. Entonces si estás escuchando una voz acusadora, no es la voz de Dios, es la voz del enemigo. ¿Por qué Él quiere acusarte? Primero, para demostrar que lo que Dios ha hecho en ti no es justo y no vale la pena. Entonces, como no es justo, mire, si usted se siente todavía acusado, quiere decir que estás menospreciando el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque Él vino precisamente a quitarte esa acta de decreto que había en contra de nosotros, clavándola ¿a dónde? En la cruz del Calvario. Esa acta decía, vas al infierno, vas a la perdición, no vas a poder sobrevivir. Esa acta decía, estás condenado por siempre. Pero Él vino a clavarla a la cruz del Calvario para decir, es abolido, he pagado por tu pecado, he pagado por tu maldad. Ya no te tienes que sentir acusado. Segundo, Él está interesado en hacerte sentir culpable. Te acusa para hacerte sentir culpable, pero Jesús ya llevó toda nuestra culpabilidad. Y tercero, Él lo que quiere es condenar tu alma. Por eso te va a acusar para condenar tu alma. Pero Jesús vino a perdonar nuestras almas. Pero Jesús vino para dar vida y para darla en abundancia. Por eso defendió tu causa en la cruz del Calvario. En ningún momento Jesús defendió el pecado de la mujer, pero sí defendió su salvación. Como lo confirma Primera de Pedro 2:24, y quiero que se ponga en pie. Y si usted está ahí en su casa, reciba esta palabra. Ahí donde está, comience a meditar en el Señor. Mientras que nosotros nos ponemos en pie, usted en su casa, comience a meditar en estas últimas palabras y estos versos que voy a leerle. Primera de Pedro 2:24 dice, y Él mismo llevó nuestros pecados
y en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Ahora pues, dice Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. El Espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. ¿Cómo puedo identificar la voz de Dios? La voz de Dios te detiene y te defiende. Y hay muchas maneras más que a lo mejor en un futuro puedo seguir con esto, pero lo primero que debes de entender, la voz de Dios te detiene y te defiende. La voz del enemigo te acelera y te acusa. Ahora, ¿por qué no le damos gracias a Dios? Y dice: Señor, permíteme escuchar tu voz, identificar tu voz. Mis ovejas escuchan mi voz y la reconocen. Clama a mí y yo te voy a responder. Pero en esa respuesta te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú todavía no conoces. Levanta tus manos ahí donde estás, todos, y ríndete a la voz de Dios. Señor, tú me vas a poner en mi paciencia, me vas a detener y me vas a defender, me vas a animar, me vas a levantar, me vas a dar fortaleza.